¿De dónde salió todo este tema del vino? ¿Por qué llegamos a hoy en día a tener más de 10.000 variedades distintas de vino, estilos, lugares, etcétera? Ojo que dice enólogo como cualquier cosa, ¿verdad? Entonces yo voy a hacer un ejercicio porque tomar no es complicado. Y no me puedo imaginar la resaca porque el vino tiene una resaca horrenda. El que quiere saber qué es una orgía, pues, busquen Google. Que se practica hasta el día de hoy. Exactamente. Así se llama. Vino con estrellas. Vino con estrellas. Tenía toda una bodega equipada, pero perfecta, parecido a lo que se usa todavía hoy en día. Es realmente increíble. Bienvenido al primer chispazo del vino en la historia. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Tomar no es complicado. Nuevamente me encuentro aquí con mi amigo Eleazar para hablar de un apasionante tema que nos va a llevar un poco por la historia del vino. El título es bastante comprometedor, diría yo, porque se llama Los orígenes del vino. Wow. Qué cosa más preciosa. Bueno. Pero aquí en Tomar no es complicado. Creo que también necesitábamos hacer esto que vamos a hacer a continuación, que es presentarnos, porque el primer programa no tuvimos el chance no de ahondar, sino de decir, mira, somos tal y tal y tal, hacemos esto, tenemos esta trayectoria. Nos ¿verdad? dejamos llevar. Exactamente. Entonces, creo que es importante hacerlo haciendo esta acotación. Así que adelante, mi amigo Nacho. Bueno, me llamo Ignacio Soto, yo soy chileno, ingeniero agrónomo y enólogo, y vivo aquí hace 23 años ya casi, trabajando en el mundo del vino. Entonces, eso es un poco el por qué estamos acá y hablando del vino de manera diferente. Ojo que dice enólogo como cualquier cosa, ¿verdad? O sea, poca cosa, ¿verdad? Para que no saben, el enólogo es la persona que trabaja el vino, que lo hace de cero, tiene que ver con la tierra. Hay que estudiar agronomía para eso, ¿verdad? Sí. Entonces, es algo muy importante, o la persona importante detrás del proceso del vino, ¿verdad? Entonces, es muy también orgulloso y halagado mi persona de un entusiasta del vino. Mi nombre es Eleazar Soria, soy un entusiasta del vino. Tengo un medio digital que se llama Cepa y Barrica. Y bueno, con el tiempo hemos ido aprendiendo, no dejamos de aprender, no me considero un experto ni mucho menos. La gente me confunde con sommelier o algunas otras cosas y simplemente soy un entusiasta, enólogo del vino, comunicador, eso sí. Porque tomar no es complicado. Exactamente. Tenemos que hacerlo simple. Porque hemos aprendido que tomar no es complicado. Exactamente. Y haciendo este pequeño paréntesis, vamos a entrar en materia. Mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez pensaste de dónde salió todo este tema del vino? ¿Por qué llegamos a hoy en día a tener más de 10.000 variedades distintas de vino, estilos, lugares, etcétera? ¿De dónde nació todo esto? Mira, hay unas preguntas que tengo aquí en lista que las voy a hacer, ¿verdad? A ver si Dani en edición me pone una música así. Vamos a la primera pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado cómo empezó todo? Vamos a repetirlo, ¿no? ¿Alguna vez te has preguntado cómo empezó todo? ¿Cómo pasamos de una uva aplastada por accidente a tener más de 10.000 variedades de vino en el mundo? ¿Está bien decir de vino o de uva? Mira, está bien decir de uva. Okay. Creo yo, porque estamos empezando. Entonces este es lo básico. Mal hecho. No, mentira. ¿Sabías que el vino puede contar chismes de 8.000 años? ¿Verdad? ¿Tú te imaginas? Porque he estado leyendo un poquito sobre la historia, sobre los romanos, cómo lo manejaban, ¿verdad? Esto del beso de la pareja cuando llegaba a la casa. Bueno, ahora vamos a entrar en el tema, pero me llamaba mucho la atención eso. Sí. Pero bueno, mira, vamos a ir al origen, todo con calma. Se supone que el vino tiene alrededor de entre 6.000 y 8.000 años de antigüedad. Okay. Y nació en lo que era, lo que es actualmente Georgia, Irán o Turquía. No se ponen de acuerdo los expertos en el tema, pero esa es la zona donde nació el vino. Y se supone que nació por accidente, como muy bien lo dijiste o muy bien me lo preguntaste. En ese tiempo se usaban vasijas de barro y se supone que quedaron al aire libre, empezaron a sacar jugo y se fermentaron por casualidad. Decir, imagínate un día alguien olvidó
unas uvas en un rincón, ¿verdad? Y al tiempo notó que el líquido sabía raro, pero lo probó igual, ¿verdad? ¡Y ¡zas! Bienvenido al primer chispazo del vino en la historia. ¿Cómo habrá sido ese momento? Bueno, es totalmente ya no dije nada. Replicable, ¿verdad? Replicable. Totalmente, totalmente. O sea, esa casualidad se siguió repitiendo de 8.000 años hacia acá. ¿Tú crees que en ese tiempo o hasta 7.000 años o 7.500 o 7.600 años tienen alguna idea de que existían levaduras, que el azúcar se transformaba en alcohol? Cero. Ese era un accidente que se iba repitiendo con el tiempo. O sea, un accidente feliz que los hacía tener un happy hour espectacular, me imagino, en esa época. Exacto. Bueno, me imagino que no solamente tendría que haber sido vino, sino algunas otras frutos más que se pueden haber fermentado juntos, qué sé yo. Pero, ¿cómo es que se llama la atención en ese momento y va evolucionando con los años, verdad? Porque se habla de que hasta en Georgia, ¿verdad? Se encontró la primera, si se puede decir, bodega, ¿verdad? Con todo y su fermentación, preparación. En Armenia. Armenia. Ya cambié el país, es que todo es Menia. Entonces, toda esta zona, ¿verdad? Digamos la zona, me imagino, o sea, pero no puedo imaginarme cómo ya desde hace 6.000, 5.000 años preparaban, hacían la fermentación y todo este tipo de todo este proceso. Pero eso de Armenia es muy interesante. ¿Sabes qué encontraron? Eso todavía tiene 8.000 años en teoría de antigüedad según los arqueólogos. Y encontraron cubas de fermentación, encontraron vasijas de barro donde se almacenaba el vino y encontraban fudres más grandes en donde el vino se almacenaba para ir llenando estas vasijas de vino más pequeñitas. Tenía toda una bodega equipada, pero perfecta, parecido a lo que se usa todavía hoy en día. Es realmente increíble. Ahora, hay un juego de palabras que me llama la atención, que es accidente feliz, ¿verdad? O un feliz accidente o algo así, que va dando o mostrando los pasos de lo que va siendo el vino a día de hoy, ¿verdad? Hasta con la champaña, o sea, ¿verdad? Que también fue otro accidente feliz, ¿verdad? Porque en esos tiempos antiguos la fermentación era un accidente feliz. No sabían que era una levadura ni por qué pasaba, ¿verdad? Pero entendían que si dejaban las uvas tranquilas, algo mágico ocurría. Vos como enólogo entiendes ahora cuál es el proceso, ¿verdad? Totalmente. Pero en ese tiempo simplemente la dejaban o lo dejaron y pasó. Sí, y deben haber tenido resultados buenos, deben haber tenido resultados pésimos, pero al final era algo, les debe haber cambiado la vida. Imagínate que tomaban una bebida alcohólica. Entonces les cambió la vida, les cambiaba el humor, les cambiaba la manera de ser, se ponían, me imagino yo, más contentos después de tomar vino. Era una experiencia completamente diferente. Eso les cambió la vida. El vino les cambió la vida. Y a medida que fue pasando el tiempo y fue influenciando las distintas pueblos o regiones, también fue cambiando el uso que tenía el vino en cada uno de ellos. Los egipcios, por ejemplo, usaban el vino sobre todo en la clase alta y hasta enterraban a los faraones con el vino preferido. O sea, era una locura. El vino era ampliamente cultivado y tomado en Egipto ya de manera mucho más regular, 6.000 años antes de Cristo. Entonces, y después, ¿para qué decirte los griegos y los romanos? Ahí vamos avanzando en el tiempo. Ahora, el vino obviamente no era antes lo que es hoy, ¿verdad? No, totalmente. Totalmente diferente. Pero hace miles de años no existían las copas. Existían los vasos. Me imagino que era arcilla, barro, madera, y en eso se tomaba el vino. Entonces, yo voy a hacer un ejercicio, porque tomar no es complicado. A ver si no me salgo mucho de cuadro. Si voy a abrir una botella que abrimos hace un rato para hacer un coctelito que se llama Carmener Sour, y quedó muy, muy bien, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo con este vino español, Alceño, de un amigo ahí. Y voy a servirme en este vaso, en esta jarrita de café,
un poco de vino para que les dé un paro cardíaco a los más puristas, ¿verdad? Es que yo creo que los más puristas les va a dar un ataque escuchando, creo yo. Entonces, de alguna manera voy a tomar vino en un vaso de barro, una jarra. No sé, igual que se tomaba hace 6.000 años atrás. Y tú también, así que salud. 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 Pero saltándome un poquitito, Leizar, cuéntame, a ver, ¿cuál fue tu primera experiencia con el vino? Ya que estamos hablando de historia y vamos a seguir en la historia, pero cuéntame. Porque cuál fue tu primera experiencia. Yo imagino las primeras experiencias de las personas tomando vino es propiamente no se llamaba vino, sino que era un fermentado de uva, ¿verdad? Propiamente. Y bueno, hasta hoy en día lo es. Pero me imagino a la gente probándolo, tomándolo y al ratito poniéndose un poco alegres, graciosos, contentos, ¿verdad? Y algunas otras personas pues sacando a flote alguna personalidad por ahí escondida. Pero, y mi primera experiencia con el vino, y eso fue hace muchos años. Yo recuerdo que estaba en casa de mis padres. Mi mamá tenía un juego de copas de cristal, pero tipo francesas, digo, no sé dónde eran. Pero esas copas que son como hasta talladas, así, como se usaba en Europa, bueno, Francia, que ahí vi muchas de esas. Entonces, mamá las cuidaba como oro. Y papá, recuerdo que abrió una botella de vino, pero te hablo que en Navidad fue, ¿qué tendría yo? Pues después de tener 8 o 9 años. A escondida lo probé y no me gustó. ¿Sabes qué? Yo creo que la primera experiencia con el vino siempre es así. No me gustó. Bueno, pero tenía 8 o 9 años. Entonces yo recuerdo que veía un líquido morado que servían y yo a escondidas lo probé en una vez, pero tenía que hacerlo en la copa, ¿me entiendes? En esa copa que estaban tomando, que era una copa con forma como triangular, ¿verdad? Tallada, eran de cristal, pero grueso. Y forma triangular, así, me la serví, me la tomé escondida y yo decía, ¿qué hiciste tan horrible? Yo creo que a nosotros, o a la gran mayoría, tuvimos ese primer acercamiento con el vino de la misma manera. Siendo pequeñitos, yo me acuerdo que mi papá me daba a probar un poquitito. Yo lo encontraba horrible. Y después que fui creciendo, el vino era como muy natural, es parte de la cultura en Chile. Exacto, eso es lo que iba haciendo ustedes, teniendo esa cultura un poco más arraigada, ¿verdad? Se tomaba mucho vino, pero la gente no tenía idea de vino y de cómo tomar. Yo me acuerdo en el invierno, ponían las botellas de vino, voy a tomar de nuevo la botella de vino que tienes aquí, agarraban, me hacían abrir las botellas de vino, yo chico, el corcho, y ponían las botellas al lado de la chimenea o al lado de la estufa para que se calentara. Porque el vino había que tomarlo a 22, 23 grados y tomaban esos vinos calientes que sabían horrendos. Entonces, y me imagino que eran damajuanas y así, ¿verdad? En la presentación. También habían damajuanas y botellas y de todo, pero sí, el vino era más común y siempre el primer acercamiento es malo, la verdad. La verdad es que no es una cosa agradable. Y después no vamos a mentir. Uno va desarrollando esa pasión, ese amor por el vino con el tiempo y con los años, ¿verdad? El paladar se va haciendo un poquito más afín a esos sabores, a esos aromas, a ese, no sé, a esa textura, ¿verdad? Cada vino es diferente, ¿verdad? Desde el vino más ligerito hasta el más denso, tiene su característica y todo. Pero yo me imagino, bueno, estas primeras veces, ahora imagínate cómo fue en la antigüedad, sí. ¿verdad? 6.000, 8.000 años con ese líquido fermentado, me imagino que ni el color era... Es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo, esa es una suposición, no sé, se me ocurre, que esas fermentaciones no deben haber estado completas y el vino debe haber sido medio dulcito. Entonces, debe haber sido muy agradable de tomar, la verdad. Y ya a lo mejor la cosa se fue poniendo seria, volviendo a la historia con los egipcios, digo yo. Ya después fueron plantando la vid de manera más ordenada y fueron tomando vino y los faraones tenían su gente que le preparaba el vino de manera especial y te insisto, los enterraban con su vino favorito. Es decir, tenían distintos tipos de vino que tomaban. O sea, ya se empezó a poner un poco más profesional para después pasar Eleazar a Grecia, en que teníamos a Dionisio, que era el dios del vino, y que ya
el vino se tomaba muchísimo y habían orgías en donde se tomaba vino. No, y justamente les voy a leer unas características. Dicen, en Egipto el vino era para la élite, ¿verdad? Se enterraba con los faraones para que no les faltara el más allá. Eso es compromiso, ¿verdad? En Grecia era bebida de filósofos y orgías, ¿verdad? Orgías es una reunión tranquila donde la gente conversa, ¿verdad? No pregunten. El que quiere saber qué es una orgía, pues busquen Google. Que se practica hasta el día de hoy. Exactamente. En honor al dios Dionisio, me imagino. Con vasos que decían cosas como, bebe que la vida es corta. Claramente sabían vivir. Totalmente. Compartían el cuerpo. Dice, y en Roma, bueno, en Roma hay un dato más curioso. Cuéntalo vos. Sí, en Roma se democratizó el vino. Y entonces en Roma se dijo el vino es para todos. Y el vino se ocupaba en todas las fiestas, pero además para el pueblo lo que hacían era diluir el vino con agua para hacerlo más democrático y entonces el pueblo tenía acceso a vino. Pero y a mí aquí me gusta detenerme en Roma porque lo medio mencionabas en la introducción, Eleazar, pero hay una historia muy interesante asociada al beso y al vino. Porque el beso nace en Roma, como el beso como lo conocemos hoy, nace en Roma y nace por culpa del vino. Porque las mujeres, las esposas de los romanos de alta sociedad, tenían prohibidísimo tomar. Y los maridos las podían impugnar y se podían divorciar si tomaban vino. Entonces los tipos llegaban a la casa y le daban un beso y se acercaban. No por cariño, sino que porque para saber si habían tomado o no vino. El vino era machista. El vino era machista. O lo hicieron machista. Totalmente. En ese tiempo en Roma. Espero que ahora no. Por supuesto que no. Ahora, eso es muy curioso, ¿verdad? Porque, bueno, te habla de normas y cosas bastante estrictas que se hacían en el pasado. Pero con esto que vos contabas que diluían el agua, también era porque no había agua. Como podemos abrir el tubo y tomar un vaso con agua, el agua era escasa, el agua potable, o sea, que podemos tomar, era escasa. Entonces, diluían el agua para poder también beber una bebida que al ser, estar fermentada y tener alcohol, pues no era nocivo, ¿verdad? No era un peligro para poder tomar, ¿verdad? Y creo que así siguió hasta la época medieval. Poder tomar vino era una medida de poder también, de alguna manera, hidratarse, porque todos sabemos lo que genera el alcohol, la deshidratación, ¿verdad? Tanto el vino como la cerveza se usaba para eso, porque no había agua potable también. Y eso que dices es súper interesante, Eleazar, porque si avanzamos nosotros en la historia otro poco y llegamos, como dices, a la era medieval, sabemos que en esa época las guerras y los saqueos de los castillos eran pan de cada día. Y entonces los tipos, cuando saqueaban un castillo, lo primero que hacían era cortar el agua. No tenían agua para tomar. ¿Y qué hacían los tipos? Sabían que los iban a saquear y acumulaban... El asedio, los famosos asedios. Los famosos asedios, exactamente. Y los tipos agarraban barriles de cerveza o barriles de vino y eso era lo que consumía la población al interior de esos castillos, lo que durara el asedio, ya sea que ganaran, ya sea que perdieran, porque no podían tomar agua, estaba toda contaminada. Entonces, en ese tiempo ya era un artículo de primera necesidad. O sea, imagínate lo que estamos hablando. Tomaban, el vino reemplazaba el agua. La cerveza reemplazaba el agua en este caso. Entonces, es muy interesante. Vale decir que este programa que se llama Tomar no es complicado. O sea, no es un programa de Discovery Channel. No es histórico. Estamos simplemente conversando. El tema es el origen del vino. Y hablando de grosso modo, generalidades, ¿verdad? Experiencias también, como la que contamos, como probamos el vino por primera vez. Las primeras reacciones, así como pueden haber sido en su momento, hace 8,000, 6,000, 5,000 años. Las personas hace 100 años, hace 50 años, aquellas personas que probaron el vino por primera vez. Y me gustaría que en comentarios puedan dejarnos sus experiencias para poder leer en los próximos episodios, hacer una pausa y leer algunos de los comentarios o historias que ustedes tengan. Oye, pero ojo, que, me voy a saltar la historia un poquitito y me voy a venir a hoy. Me gustaría preguntarte, ya te pregunté cuál había sido tu primera experiencia del vino. ¿Cuál fue tu primera experiencia borrachera, digamos, de vino? Uy, de vino. Sí, de vino. Estamos hablando de vino, entonces cuéntame. Bueno, fue bastante más grande ya. Porque
Si bien es cierto, lo probé de niño, pero comencé a tomarlo creo que a los 32 años. No, hombre. Claro, o sea, no voy a decir mi edad actual, pero fue hace bastante. 32, 31, 30 años, 28, 29, por ahí. Que yo recuerde, quizás tengo una foto por ahí de un vino que me gustaba mucho, Bodega López, Chateauvieux, que lo vende La Machita. No vamos a decir qué importadora, pero Bodega López de Chateauvieux. Me gustaba mucho y lo tomaba... No. Creo que lo tomé la primera vez a los 28, 29 años. Y me encantaba ese vino. Y creo que sí, yo perdí la noción una vez probando ese vino. Y no me puedo imaginar la resaca, porque el vino tiene una resaca horrenda. Es terrible, terrible. Por eso uno tiene que ir aprendiendo a tomar, ¿verdad? No, y nosotros vamos a... Eso creo hay que decirlo. Ahí fue el exceso de tomar, no es complicado, digamos, ¿verdad? Ahí me lo tomaba como si fuera un jarrón de agua, digamos. No, pero, entonces no sabía ni el ritmo, porque hay que aprender hasta el ritmo para tomar. No, y tenemos... ese es otro programa, pero sí tenemos que hacer este paréntesis. Nosotros somos pro consumo responsable. Exacto. Y además... Pero estamos hablando hace 16, 18 años, sí, puedo decir. Y hay que acompañar el vino con agua siempre. ¿Verdad? Sí, pero ahora en mi jarrita de café voy a volver a servirme aquí, que me vean y que les dé un infarto por segunda vez. Vamos a poner aquí en el medio. Bueno, te estoy sacando del tema yo mismo, pero voy a volver a ponerte en orden y sigamos con la historia. Los romanos se encargaron un poco de difundir el viñedo por toda Europa, pero fue la Iglesia Católica la que, te diría yo, que llevó los viñedos un poco al resto del mundo, desde Europa a América, fue la Iglesia Católica, Australia, creo. Nueva Zelanda. Sí, porque llevaba las vides para plantar, para plantar y tener el vino para consagrar. Haciendo Entonces, un paréntesis poquito otra vez más atrás, ¿verdad? Una anécdota divertida que aquí la tengo apuntada. Dice que en Mesopotamia había leyes que regulaban el vino. Entonces había multas si servías un mal sirá. ¿Verdad? No sé si habían castigos. Pero si dabas un mal vino, te podían hasta tirar al río, ¿verdad? Así de serio se lo tomaban. Qué increíble eso, porque habla de ya de darle como personalidad al vino, hacerlo de la forma correcta. Bueno, no sabemos cuál era la forma correcta en ese tiempo, ¿verdad? Hoy entendemos bastante los estándares, pero me llama mucho la atención eso, que ya había como un estándar de calidad. No, y es que, ¿sabes lo que pasa? Que en estos países el vino es parte de la cultura. O sea, va evolucionando a medida que las culturas, las distintas culturas van evolucionando también. Entonces, es interesantísimo. Nosotros que somos nuevos en el tema del vino, hemos ido aprendiendo y un poco aspirando este conocimiento, implementando este conocimiento, pero sí, y nos falta todavía para llegar a que sea parte de la cultura, pero sí, es muy interesante. Tan interesante como que los accidentes en el vino se fueron repitiendo con el tiempo. Entonces el vino nació por accidente, alguna uva les quedó ahí, se empezó a salir el jugo y se fermentó. El champán es otro accidente. Cuéntame cómo es eso. Porque me comentaste antes de comenzar la historia, ¿verdad? Ese accidente feliz de la burbuja de oro. ¿Cómo es? Sabes que los monjes en los monasterios eran los encargados de producir vino para las cortes o para los señores feudales o qué sé yo. Y eso fue evolucionando y sobre todo los benedictinos, que son a los que se les atribuye la creación, digamos, del vino espumante, fue una casualidad. Los tipos fermentaban el vino y en vez de ponerlo en estas vasijas de barro, se les ocurrió ponerlos en botellas de vidrio. Y le ponían en esa época ya se empezó, 1800 inicios, fines de 1700, se empezó a usar vidrio. O sea, yo puedo hacer mi champán acá. Totalmente. ¿Qué manera? Vio. Pero no puede llamarse champán. Pero eso es otra cosa. Esa es otra cosa. Bueno, y para seguir la historia, los tipos posiblemente no terminaba la fermentación, le ponían el tapón y el vino seguía fermentando dentro de la botella. Y obviamente con la fermentación se produce anhídrido carbónico, que son las burbujitas que tiene la champaña. Las agujitas. Las agujitas. Pero los tipos creían que estaban tomando vino con estrellas del cielo.
Así se llama. Vino con estrellas del Vino cielo. con estrellas del cielo, que no sabían cómo llamar a las burbujas. Qué vacilón. ¿Cómo interpretan, verdad, las Claro. estrellas con eso? No, es increíble. Y obviamente ya después nosotros tenemos la historia moderna de la champaña, que se supone que es Bueno. un monje, Don Periñón. Exactamente. Justamente que se dice fue Don Periñón el que dijo eso, ¿verdad? Exactamente. El que hizo probar a la corte el primer vino espumante o el primer champán. Y el tipo decía, estoy bebiendo estrellas. O sea, prácticamente los monjes crearon e inventaron el party starter, ¿verdad? Por excelencia, ¿verdad? O sea, con esto comenzamos la fiesta, con el espumante. Exacto. Con lo que te reciben, el vino de bienvenida. Los aperitivos. El famoso vino de bienvenida, ¿verdad? Así es. Hay unas anécdotas que hemos encontrado, ¿verdad? Mi primera borrachera vinícola, y se fue con Lambrusco, y no sabía que ese dulzón tan inocente escondía tanta traición, dice. Resultado, canté karaoke de Maná como si estuviera en Viña del Mar, dice. Ese soy yo. Eso nos pasa a todos. Nos ponemos el vino, nos relaja, sobre todo si estamos en un ambiente tranquilo, contento, y obviamente nos pone a hacer cosas divertidas. Yo me imagino, o sea, en los orígenes, ¿verdad? Lo que provocaba la embriaguez, ¿verdad? Y con la soltura que se manejaba en esos tiempos, violencias y todo, ¿verdad? O sea, uno se arrebataba, sacaba la espada y estás listo, ¿verdad? Hoy en día no se puede hacer eso, pero por eso es importante tener autocontrol, ¿verdad? Sí. Es lo que hablamos. Nosotros no somos pro, sino que contamos la anécdota, contamos la historia, pero es muy importante. No, aquí es donde tenemos que ponernos serios, creo yo. Tomar no es complicado, es aprender de manera divertida, pero esto sí tenemos que ser enfáticos y serios. Nosotros somos pro consumo responsable. Nos encanta el vino, queremos democratizar el vino, sacarle la corbata, despeinarlo, hacerlo más entretenido, hacerlo divertido. Queremos que la gente que no toma vino nos escuche. Los que toman vinos posiblemente nos van a llover las críticas de la manera como nos reímos del vino. No tenga duda, ya pasó. Ya. Exactamente. Y de los temas que no tienen que ver con vino también. Exactamente, pero sí tenemos que ser responsables. O sea, el consumo responsable es importantísimo. Y nosotros queremos que el vino sea parte del día a día, pero de manera muy responsable. Que lo sintamos más familiar, que vivamos esa experiencia. Que puedan hacer un brindis con 2 jarritas, como estamos haciendo aquí, sin pensar que es una copa que le da... Obviamente uno entiende lo que implica tomar en una copa de cristal y que respira y que todo, pero al fin y al cabo, si no lo tienes, tomate en un vaso de plástico. Como dije en el primer programa, los enólogos van, cortan una botella de plástico y te lo sirven. Lo que van probando ahí, están en el campo y tomando, con lo que tengan a la mano, ¿verdad? El punto es disfrutarlo con buena compañía y no complicarse, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido tenemos que volver a los orígenes. El vino salió por casualidad. Y se tomaba en vasos de barro. Y se tomaba en vasos madera, de barro. Metal. Y lo compartías y lo pasabas bien. Y era una bebida que formaba parte del día a día de la gente. Al final eso es lo que queremos nosotros. En tu formación académica, ¿verdad? ¿Te contaron alguna historia con respecto a la historia del vino que te haya quedado, que te haya llamado la atención? A ver, yo creo que nosotros hicimos un recorrido rápido por la historia del vino, pero a medida que fue pasando el tiempo, el desarrollo del vino se fue acelerando y se fue... todo el boom del vino y de las 10.000 diferentes cepas, más de 10.000 cepas que encontramos hoy en día en todo el mundo, y esa viralización, por decirlo de alguna manera, es lo que a mí me sorprende, porque pasamos, que se hizo en los 70s, 80s, que es la época como dorada del vino, en donde aumenta el consumo realmente muchísimo y en donde logramos encontrar vino en todas partes y donde el vino se empieza a relajar y en donde la gente empieza a experimentar y a probar vinos con frutas y a probar vinos con sabores y adaptarse un poco a las necesidades del consumidor y sacarle un poco la rigidez al vino. Me sorprende cómo avanzamos, lo rápido que avanzamos día a día.
Al inicio todo era muy lento y muy de casualidades y hoy las casualidades posiblemente no existen, las hacemos. A mí lo que me llama la atención, y no entiendo mucho de eso porque no soy agrónomo, no soy enólogo, no soy historiador de vino, simplemente lo consumo, me encanta, me fascina, lo disfruto, pero ¿cómo diablos pasamos de... Ponete que no era una, eran 4, 5, 6 o 10 tipos de uva a 10,000. O sea, ¿cómo se genera ese proceso? ¿Verdad? O sea, históricamente, ¿cómo nace un Malbec? ¿Cómo nace un Carmener? ¿Cómo nace un...? ¿Tú me entiendes? O sea, sí, el vino se fue desarrollando y se fue expandiendo de manera como regional y se fue extendiendo por el mundo. Pero las vides, al ser una planta, se van cruzando y van formando nuevas variedades, distintos estilos de cepas, etc. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, las vides se fueron multiplicando, se fueron llevando de un lado a otro, se fueron cruzando. Y hoy en día encontramos cepas muy regionales, muy específicas de una cierta área o región, a variedades más extensas o más plantadas en todo el mundo, como las comunes que conocemos todos, como el Cabernet Sauvignon, el Merlot, el Chardonnay, etc. Entonces pasa un poco eso. ahora, con respecto a esto de la variedad de las uvas, para ver si esto cuenta como una variedad, digamos, por ejemplo, Tempranillo es una uva española, ¿verdad? Se le dice Tempranillo porque se cosecha temprano, pero yo había escuchado, no sé si estoy equivocado, ahí vos sos el experto y me vas a corregir, y espero que te la sepa, ¿verdad? Lo estoy comprometiendo. Muchas acá, gracias. ¿verdad? Entonces, el Tempranillo es en España. El Tinta Roriz es en Portugal. Uh-huh. Al ser en Portugal la misma uva, pero con otro nombre, ¿viene a ser una variedad diferente? A ver, porque tiene otro nombre. Digamos, porque existe el Pinot Noir de California, existe el Pinot Noir de Chile, existe el Pinot Noir de Francia. Me explico. Eso es una buena pregunta. Pero mira, al llamarse Tinta Roriz, y sí. no lo estoy interrumpiendo, estoy afianzando mi pregunta por aquello del tío. No. Saludo al tío allá en Chile. Te voy a contestar. Y a pesar de que este es tema para otro capítulo, nos salimos un poquitito, te voy a contestar y vamos a volver un poco a la historia. Pero es que para hablamos cerrar. de 10,000 variedades, entonces quiero entender un poco si esto suma como una variedad diferente. Porque pasamos de 0, de 2, de 3, 4, 5 a 10,000. Si bien es cierto, es la misma variedad, pero está muy influenciada por el terroir. ¿Qué es el terroir? Es el entorno donde está la uva, es el clima, es el ambiente, es el suelo, las características del suelo, es la orografía o la topografía del terreno. Es toda esa mezcla de cosas que le dan una cierta identidad o una cierta característica al vino. Entonces, evidentemente, como no hay dos lugares que son exactamente iguales con las mismas características, a pesar de ser la misma uva, el producto es diferente. Diferente, ok. Entonces cuenta como una variedad. Entonces puede contar como una variedad. Es el Tempranillo en Portugal o es el Tinta Roriz, digamos, que es una cepa portuguesa que tiene ciertas características levemente diferentes al Tempranillo. A ver, ¿ves? ¿Cuál es la uva, y no lo sé, cuál es la uva insigne o la uva, no sé qué palabra usar, en Armenia? Tampoco soy Ahora lo vamos a leer. Tampoco soy un historiador tan... Dice que es la Bosquejat, ¿verdad? La uva emblemática que cultiva la Bosquejat. ¿Será la misma de hace 8,000 años? ¿Ves? No, eso te puedo decir una cosa. Tiene algunas características genéticas que se mantienen, pero evidentemente no es la misma de hace 8,000 años. No es la misma, obviamente. Exacto. Porque tiene características distintas y el cambio climático... Pero eso es lo apasionante, digamos. Uno dice, ¿cuáles habrán sido las uvas que existían hace 8, 5, 4, 3,000 años, 1,000 años? Entonces, en la época de Jesús, digamos, en la época cristiana, ¿verdad? Romana. ¿Cuál habrá sido la uva? ¿Sabes que me hice esa pregunta y es difícil de responder porque no hay claridad?
no hay una certeza de cuáles eran las uvas, ni lo podremos saber tampoco. Y hoy en día además tenemos ciertas características y el hombre ha metido también mucha mano en cruzar variedades, en darle atributos o no atributos. ¿O cómo le hubieran llamado en esa época? Simplemente era, bueno, la palabra que hubieran usado para uva, digamos. Bueno, tampoco se llamaban uvas, pero puede haber tenido otro nombre, digamos. Exacto. Pero sí, eso es lo que me llama la atención y me apasiona saber un poquito más allá, pero bueno. Te voy a poner a estudiar arqueología. pero bueno, para ir cerrando, mira, hemos tenido la posibilidad de hacer un pincelazo de lo que fue la historia. ¿Ustedes qué dijeron? ¿Este es un programa de National Geographic, Discovery Channel? No, un pincelazo nada más. Queremos que ustedes también motivarlos para que ustedes investiguen un poquito. Pero sí queremos que nos cuenten sus experiencias de sus primeras veces. Estoy seguro, Eleazar, que la persona que nos escuche o las personas que nos escuchen se van a tomar un vino y van a estar frente a la copa o a la taza, como tú lo hiciste, y van a decir, pucha, me estoy tomando un poco de historia en un ambiente, disfrutando de esto, en una situación, en un lugar especial con gente que quiero y disfrutando, y acordándose de nosotros. Como no hay segunda sin tercera, dice el dicho, no sé si está bien dicho. Yo no sé. Aquí va, para que les dé otro tercer paro cardíaco en mi tacita de café. Bueno, ¿no? Y pasamos por guerras, pasamos por dioses, pasamos por casualidades en la vida y ya en los próximos capítulos nos vamos a ir aterrizando un poquitito y los vamos a traer a la actualidad y les vamos ya a contar más cosas del día a día y de cosas diferentes que podemos hacer para que vayan aprendiendo de manera entretenida porque tomar no es complicado. No es complicado. Así que nos vemos en el próximo episodio, el episodio número 3. Así que estén atentos en las redes sociales. Nos vemos. Y escríbanos, por favor. Muchas gracias. Abrazo.